Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, pues dice tu palabra que tú convocas, Señor, a los pueblos. Y hoy nos hemos reunido aquí en tu nombre, sabiendo que tú eres el centro, sabiendo que tú nos sacaste de las tinieblas y nos has colocado en la luz admirable. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú habitas en nuestro corazón, Señor. Y hoy te glorificamos, Padre, y te pedimos en esta noche, por favor, Padre, háblanos, habla a lo profundo de nuestra alma, habla a lo profundo de nuestro entendimiento, despierta nuestro espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, desde ya es desatada tu presencia sobre mis hermanos, tu entendimiento, tu fidelidad. Padre, es atado todo poder en la mente de cada uno de nosotros, Señor. Y es desatado tu discernimiento sobre nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Y le coloqué a esta predicación: cuando las palabras sobran. Y quiero que pensemos en esto. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos bien difíciles, por problemas, por murmuraciones, por críticas, quizás por situaciones tan difíciles que no hemos podido resolver aún. Y en esos momentos de gran dificultad, nuestras palabras sobran. Y lo que tenemos que hacer es que nuestro testimonio, nuestra integridad, hable por sí misma. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de defendernos, cuando tratamos de dar alguna explicación de por qué hice esto, por qué hice aquello, nuestras palabras son vacías. Nuestras palabras son escasas, nuestras palabras para nosotros, independientemente de que son injustificables, aquel que te escucha dice, no tiene la razón. Yo sé que todos hemos pasado por ahí, porque aún nuestras palabras han sido absurdas en medio de los momentos más difíciles. Pero aquí es donde nuestra integridad juega un rol muy importante. Esa integridad es la que va a marcar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? En el libro de Job nos enseña que el hombre por sí mismo siempre tiene una tendencia a pecar. Y pecamos de la manera más vil. ¿Por qué? Porque usamos el templo de Dios para destruirlo. Usamos las mismas herramientas que Dios nos ha dado para ver su gloria, para percibirlo, para pecar. Y estos son nuestros 5 sentidos. Job, al momento de que quería mostrar su integridad delante de sus amigos, quería mostrarles que él no era el pecador, pero lo atacaron tanto que él dejó que su propia vida hablara. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que provocar que nuestra propia vida hable, no solamente con una idea. Nuestra vida tiene que hablar más que nuestras propias palabras. Y en el libro de Job, capítulo 31, encontramos una lista de pecados a los cuales el hombre se inclina, a los cuales el hombre continuamente cae en ese pozo cenagoso. Ahorita los vamos a ir revisando, pero véame acompañando el libro de Job, capítulo 31, y yo he encontrado 13 destrucciones de las cuales el Señor nos dice, guárdate. Y la primera es la lascivia de los ojos y del corazón, el fraude, el adulterio, la altivez, el tratar con gran severidad a la gente con la que trabajamos, el ser indiferente a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Por otra parte, el confiar en nuestras riquezas temporales, el estar muy inclinados, es decir, tener idolatría por algo o por alguien.
Por otra parte, causar venganza también es algo que para los ojos de Dios es reprobable, que menospreciemos a los extranjeros. Por otra parte, la hipocresía que tenemos cuando encubrimos nuestro propio pecado, pero también la cobardía de no anunciar el pecado del otro. Pero también hay algo bien importante. Cuando nosotros abusamos o nos aprovechamos de la gente que nos rodea. Observo en el libro de Job que desde los tiempos antiguos estas normas morales provocaban que la gente hablara sin palabras. Cuando la gente, por ejemplo, Job dice la palabra que era un hombre íntegro. Esto que acabo de nombrar, él no tenía que decir, yo ayudo al huérfano, yo no tengo lascivia en mis ojos. Su propio testimonio hablaba. Es decir, él no abría sus labios para declarar ni verdad ni mentira. ¿Por qué? Porque era la integridad que había en Job. Y quiero que veamos, de lo que yo te estoy hablando, yendo un poco más profundo, es de la manifestación del nuevo hombre que Dios crea en ti. Es decir, ese hombre nuevo del cual nos habla la Biblia, que rechaza lo que no es íntegro, pero también repudia todo lo que es contrario a Dios. Y quiero que me acompañes ahí, Job capítulo 30, verso 1 y 2. Y dice la palabra del Señor. 31, perdón. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? Y quiero comenzar con esto primero. Tenemos que aprender a guardar nuestros ojos, porque dentro de nuestros ojos existe una profunda codicia que desata veneno, destrucción y malicia. Y yo quiero que por un momento hagamos un pequeño autoexamen y que fuéramos tan conscientes de nuestra debilidad, de que si después de ese autoexamen que estás haciendo, el Señor viniera y te pesara en balanza, ¿cómo saldrías? Seguramente muchos saldríamos o faltos o sobrados. ¿Qué es esto? La integridad de un hijo de Dios es la carta abierta que Dios mismo ha escribido en cada uno de nosotros. Es decir, que no solamente es el desear o codiciar a una mujer, no. La integridad también nos habla de estar tan conscientes de que Dios nos está viendo y que con alguno de nuestros actos podemos dañar el corazón del Padre. Y obviamente, ¿cómo vamos a dañar el corazón del Padre? Cuando desbaratamos o menospreciamos los mandamientos de Dios. Y cuando vemos una persona con codicia, lo que estamos haciendo es no honrándonos los unos a los otros. ¿Cómo? Cuando le damos rienda suelta a nuestros ojos. Esto no solamente pasa con las personas o con las cosas, sino en todo nuestro deseo carnal. Porque nosotros deseamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa busca. Y también quiero que nos demos cuenta, nosotros como personas también codiciamos lo que el otro hace. Muchas ocasiones yo mismo me he encontrado de que yo puedo hacer las cosas mejor que el otro. Y todos lo hemos pensado, pero aún eso es codicia. El propósito de estos dos versículos es que tú y yo nos comprometamos a recibir, no a hacer ni provocar, a recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es
el mismo poder de Dios. Sé que hemos aprendido que es un regalo no merecido, pero la gracia de Dios es el poder de Dios obrando en la vida del hombre. Y nosotros necesitamos ese poder para que nuestros ojos no se desvíen de algo, a alguien o a algo que no sea Jesucristo. Es decir, Job, por ejemplo, estaba comprometido en que si no guardaba sus ojos, nunca vería el galardón de Dios. Es decir, todos tenemos aquí promesas, todos tenemos cosas extraordinarias que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Pero si nosotros no aprendemos a descansar en su gracia, en todas las partes de nuestro cuerpo, ningún galardón vendrá sobre nosotros. Por el contrario, en el versículo 3 dice, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿Qué es esto? Lo vemos de simple vista y no nos cuadra, pero aquel que no está guardando sus ojos, su integridad, va a venir a quebrantamiento, a calamidad y un gran desastre. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este caso se refiere a los impíos. Y un día yo te explicaba que el impío es esa persona que conoce la palabra, pero no la practica. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que escuchar la palabra y practicarla. Pero hay algo más profundo también aquí. En el verso 4 nos dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Es decir, Job nos está diciendo, no podrás escapar de los ojos de Dios. Muchos de nosotros tenemos que aprender a entrenarnos en santidad. La santidad la da Dios, pero hay algo que no da Dios, que es tu decisión por inclinarte o al pecado o a Dios. Y en ese sentido nos tenemos que entrenar. ¿Desde dónde? ¿Desde la congregación? No. Desde la intimidad de tu casa. ¿Por qué? Porque poco a poco nos tenemos que ir desatando de aquellas cosas que seducían y cautivaban nuestro corazón y nuestra mente. Si tú ves hacia tu pasado, tú te darás cuenta que tú sabes pecar muy bien, pero no sabemos guardar santidad. Por eso cuando tú y yo estamos con una persona que no precisamente ama a Dios, nos vamos a inclinar por agradarle y por pecar, porque nuestro cuerpo naturalmente lo hace. Nuestro cuerpo no sabe vivir en santidad, sabe pecar, y ¡ay, qué delicioso es pecar! Yo era un pecador feliz, no sé tú, pero en el momento en el que el Señor me rescata, veo que es más fácil, veo que es más fructífero y veo que es extraordinariamente hermoso vivir acoplado a lo que el Señor quiere. Por otra parte, tienes que saber que la guerra que debate el hombre es una guerra interna. Por eso nos tenemos que preparar desde la trinchera, es decir, desde nuestro lugar íntimo en nuestra casa. Porque Satanás lo único que hace es aventar el soñuelo. Y nosotros vamos y lo pescamos. Satanás no te va a poner a una persona con la cual tú quieras pecar. Solamente la pone. Y tu manera de ser te hace inclinarte para pecar. Por lo tanto, si no estamos entrenándonos constantemente en santidad, la consecuencia es que pescaremos, que tomaremos, que nos aferraremos al anzuelo que Satanás ha lanzado. Y la única manera en la que tú y yo podamos ir aprendiendo poco a poco a guardar la integridad es teniendo nuestra conciencia limpia.
A lo mejor si ahorita hacemos un examen de conciencia, muchos diremos, tengo 10. Pero la realidad es que no es cierto. Malamente no nos hemos dado cuenta que nuestra conciencia ha hecho un callo. Un callo el cual pecas y pecas y pecas y ya no sientes. Es decir, nuestra conciencia aún a veces aprueba el pecado. ¿Cómo lo sé? Porque muchas veces nosotros le decimos a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no es completamente como la del Padre. Algo en lo que tú y yo nos podemos dar cuenta si realmente estamos viviendo o no en integridad, es porque cada vez que te justificas, que justificas las acciones del otro, pensando es que soy muy duro o es que es muy dura, automáticamente ahí ya te inclinaste a estar haciendo las cosas mal. Porque para ti, para mí, quiero recordarte, tú y yo no somos jueces de nadie, no somos jueces de nada. Nosotros tenemos que acoplarnos a lo que dice la palabra. Y si la palabra dice, no hagas esto, simplemente no lo discuto, no lo hago. Si la palabra dice, haz esto, no lo discuto y lo hago. La integridad es uno de los hermosos trabajos que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Redarguyendo al hombre. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, no va a haber quien te diga, estás mal. Porque cuando venga una persona y te diga y te señale el error, automáticamente te vas a justificar. No, tú estás mal. Yo estoy bien, porque mi conciencia está tranquila. Cuando tu conciencia está llena de callos. Quiero que te des cuenta, nosotros, al momento de vivir en un mundo tan inmerso en el pecado, tan inmerso en la destrucción, en vez de que nosotros provoquemos que la gente se vuelva a nosotros, nosotros nos volvemos a ellos. Mira lo que dice el verso 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Quiero que te des cuenta, tú y yo nunca tenemos que mentir, ni engañar, ni en andar en robos. La palabra también nos dice que muchos, en el siguiente verso, nos habla que muchos buscan enriquecerse rápidamente, de manera ilícita. A lo cual yo te quiero pedir, huye de esas ganancias prohibidas. Así como Job huía del deleite sexual de sus ojos, también huía completamente a una ganancia prohibida. Porque en el momento en el que tú y yo demos paso a cualquiera de estas dos, quiero decirte que ambas van tomadas de la mano. En el momento que eres capaz de darle rienda suelta a tus ojos, también eres capaz de ser corrupto, de manifestar engaño, de buscar una ganancia deshonesta. ¿Y sabes lo que habrás obtenido? Que la recompensa y el galardón que Dios te iba a dar se haya desperdiciado. Y yo creo que tú no quieres que pase eso. Por otra parte, tenemos que guardar nuestro corazón para que no seamos seducidos por lo que nuestros ojos ven. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de gobernarnos. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Tenemos que gobernarnos totalmente. Y yo quiero volver a hacerte la pregunta que hace un momento te hice. Si hoy Dios te pesara en balanza, ¿cómo saldrías? Si hoy el Señor te llamara a cuentas, ahora comprendiendo que nuestra conciencia está callosa,
que está llena de pecado, ¿cuál sería nuestro actuar delante de Dios? Pero no solo eso, te la pongo un poco más difícil. Que una vez que el Señor haya pesado tu corazón, haya pesado tu vida en balanza, hacia el lugar en el cual se inclinara esa balanza, Dios tocara trompeta delante de todos nosotros y delante de esa nube de testigos y anunciara a gran voz qué tan íntegro o qué tan poco íntegro eres. Qué duro. En el versículo 6 dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Date cuenta, familia, aún Job estuvo dispuesto a esto, a ser pesado. Y quiero leerte algo que a mí me impacta mucho. Voy a leer del 7 al 10. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has codiciado? Mira lo que está diciendo Job. Si en mis manos, si en mis ojos se ha encontrado esto, siembre yo y otro coma. En pocas palabras, que me roben mi cosecha. Y luego dice: sea arrancada mi siembra. Imagínate que el Señor te pesara como a Job. Seguramente nuestras alacenas quedarían vacías. Y luego continúa la palabra: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otro se encorve. Quiero decirte la profundidad de este versículo. Te lo cambio a palabras más contemporáneas. Que mi mujer, mi herencia, mi regalo, ahora sea la sirvienta y la peor esclava del otro. Y luego dice: que se encorve sobre ella, que tenga relaciones sexuales el otro sobre mi mujer. O se lo cambio, aquí hay muchas mujeres sobre mi varón, que lo humillen tanto que sea sometido como una bestia sexual. Eso está diciendo: si mi mano encontró robo o mis ojos lascivia, háganme eso. Pero no es de que Job confiara tanto en que él podía hacerlo todo. Él estuvo dispuesto a perder todas las cosas porque él quería demostrar algo: la obra del Espíritu Santo en su vida. Job no confiaba en sí mismo. Job confiaba en lo que Dios hacía en él. ¿Cuántas veces has dicho: es que yo no alcanzo esto, yo no puedo hacer esto? Quiero darte un consejo: no confíes en lo que hacen tus manos. Confía en lo que Dios hace en el secreto en tu vida. ¿Tú no lo ves? Yo tampoco, pero Dios sí lo sabe. Y quiero darte un ejemplo. Cuando muchas de ustedes estuvieron embarazadas, no pudieron opinar acerca del fruto de su vientre. No dijeron: que tenga los ojos azules, que tenga el ojo rizado, el cabello rizado, que sea alto, que sea bajito, que sea moreno, que sea güerito. Dios creó a ese producto de amor en completo secreto. Y así contigo, cuando entras en tu intimidad, cierras tu puerta y comienzas a orar. Yo te invito a que lo hagas. Por otra parte, la palabra nos da una dirección más fuerte también, que nosotros tenemos que aborrecer. Ojo, no estoy diciendo aceptar, aborrecer. Totalmente, abruptamente, fuertemente, lo que es la lascivia y el adulterio. En el verso 11 dice: porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Quiero que te des cuenta, aquí se está refiriendo prácticamente a la codicia sexual. Y yo veo la codicia sexual como un delito.
el cual tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque el adulterio surge en el corazón. No, el adulterio no se forma hasta el acto mismo. Es cuando el corazón del hombre se desvía. Pero hay una gran realidad. El adulterio físico va también tomado de la mano cuando tú y yo sentimos cierta emoción, cuando tú y yo sentimos cierto deseo, esa intención del corazón. No has llegado hasta el acto, pero ya tu corazón lo deseó. Pero antes de que hubiera pasado eso, en el corazón del hombre pasó algo más trágico. Se apartó de Dios y hubo un adulterio espiritual. El adulterio espiritual es cuando el hombre se va de pos de Dios, es decir, le da la espalda, se levanta a sí mismo como Dios y se rinde a adoración, dándole rienda suelta a su pasión delictiva. ¿Qué significa esto? El adulterio espiritual va a generar una gran distancia entre Dios y el hombre, a manera de que el hombre es entregado a su propia destrucción. Quiero que veamos también lo que es la integridad. La integridad va a provocar que hables a través de tus acciones. ¿Cómo? Tratándonos los unos a los otros. Con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que vivimos, aún con nuestra familia. Quiero que te des cuenta, muchos dentro de la iglesia, y yo no sé si pise aquí algún callo, nos comportamos dentro de la iglesia como el hermoso hermano, la hermosa hermana, dignos de toda confianza, aquellos en el cual se agrada a Dios, pero simplemente pisamos la intimidad de nuestra casa o nos separamos de la iglesia y ahí es donde la realidad espiritual sale a la luz. No en la iglesia, porque en la iglesia todos ponemos una máscara. Es cuando sales, cuando no te ve el pastor, cuando no te ve el líder, cuando no hay alguien que te multe, llamémosle así, acerca de tu actuación. Y quiero decirte, eso es abominación a los ojos de Dios. No tenemos que ser nunca duales de carácter. No tenemos que ser duales emocionalmente, ni tener un pensamiento doble. Dice la palabra que hay de aquel hombre que su pensamiento es como las olas del mar, que va de aquí y va para allá, porque tiene una mente dividida. O eres o no eres. Es aquí, muchas personas en la actualidad piensan, es que estoy en el cuerpo de un hombre, pero realmente soy bien ella. O eres o no eres. Y si no sabes qué eres, ponte desnudo delante de un espejo y descubre qué es lo que eres. Igual delante de los ojos de Dios. O somos hijos de Dios o somos algo peor, impíos. Que nos entró por aquí la palabra y nos salió lúcidamente por acá. Tú y yo, familia, tenemos que estar tan totalmente conectados con el Señor que tenemos que saber que Dios lo ve todo. Él lo escucha todo, lo que decimos, aún los momentos en los que hay tanta frustración que nos callamos. Pero tenemos que comprender que Dios nunca será burlado. No puede ser una persona aquí en casa y otra persona en tu propia casa. O eres hijo de Dios o no lo eres. Algo muy fuerte que te quiero decir. La integridad saca a relucir de quién realmente estamos llenos. Si estamos llenos de Dios o de mí mismo.
Muchas ocasiones yo escucho hermanos que solamente abundan en el yo, yo. Obviamente disfrazado con otros argumentos, pero lo único que se ve es yo. Y la pregunta es, ¿de qué estará lleno esa persona? ¿De Dios precisamente? Y quiero que analicemos esto. Para cada uno de nosotros nos es muy fácil criticar a la otra persona, pero ¿quién estará hablando detrás de tus palabras? ¿Dios o Satanás? Job, encuentro algo tan impresionante, que él está tan consciente de su situación tan pequeña delante de Dios, que nos deja la manera precisa para vivir. En el verso 14 y 15 nos lo enseña. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? El que en mi vientre me hizo, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no dispuso uno mismo en la matriz? Quiero que veamos, esto está muy fuerte. Job nos está diciendo, comprendo que soy tan nada, que soy cero, pero también el que está a la par lo hizo Dios, es igual que yo. ¿Por qué me tengo que jactar sobre Él, que es igual que yo? ¿Por qué me tengo que elevar sobre Él? ¿Por qué me tengo que humillar bajo Él? Porque tenemos que comprender que los mismos derechos y limitaciones que tenemos como personas, también las tiene la persona que está a la par de ti. No tenemos por qué ni sentirnos más, ni sentirnos menos. Todos delante de los ojos de Dios, sin Dios somos basura. Aún muchos que piensan tener un concepto más alto de sí mismos, Dios los ha de humillar para mostrarles lo que realmente son. Por eso Job dijo, el Señor me hizo en el vientre de ella, pero el vientre de esa mujer no difiere en nada en el de ella. Somos completamente iguales. ¿Qué es esto? Tenemos que estar bien conscientes de que todos vamos a darle cuentas a Dios. Y no tenemos por qué pensar ni tratar o imponer cierta conducta en el otro. Es que tú tienes que hacer esto, tú debes hacer lo otro. Yo te pregunto, ¿eres el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué buscas redarguir a tu hermano? Es algo muy fuerte. La integridad también es vista por medio de nuestras palabras y acciones. Nuestras acciones siempre tienen que gritar más alto que nuestras propias palabras. También en el libro de Job encuentro algo que nos provoca a abundar en nuestra propia manera de vivir. Y es que tenemos que aprender a ser compasivos de los pobres y los necesitados, especialmente en las viudas y en los huérfanos. Dice en el verso 16 al 22, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que perecería alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeron sus lomos, y si del vellón de sus ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarán en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado. En otra versión dice, el hueso me sea arrancado. Job estaba tan dispuesto a mostrar su integridad diciendo, si yo no he cumplido esto, aunque me arranquen los brazos. ¿Tú estarías dispuesto a decir eso?
tenemos que ver qué tan íntegros somos. Nunca tenemos que abusar de nuestro poder. Nunca tenemos que abusar de nuestra posición. No tenemos que hacernos ni sordos ni ciegos a la necesidad el que más lo necesita, porque delante de los ojos de Dios seremos culpables. Quiero que nos demos cuenta. Job, para poder decir estas cosas tan impresionantes, tuvo que basarse en un principio. Y ese principio a ti y a mí nos va a ayudar a bendecir a las personas, aún a nosotros mismos. Y está en el verso 23. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. ¿Qué es esto? El temor de Dios. Yo no sé qué concepto tú tengas del temor de Dios. Te lo voy a explicar en mis palabras. Cuando tú andas de novio o de novia con alguien, buscas hacer todo lo que le guste a esa persona. Hasta te bañas, ¿sí o no? Por otra parte, si sabes que la otra persona le fastidia que llegues tarde, no llegas tarde. Si le gusta que le lleves flores, le llevas flores. Si le gusta que le lleves algo, se lo llevas. ¿Por qué? Porque temes que te mande bien lejos. No quieres que esa unión se fracture. Y yo así veo nuestra relación en temor a Dios, a Dios. Yo no voy a hacer algo que a Dios no le guste, pero tampoco dejaré de hacer algo que Dios no quiera que yo haga. Hay tres cosas que tenemos que aprender del temor de Dios. Y la primera es tomar en cuenta su gloriosa majestad. Reconocer su extraordinario poder, pero también abundar de que su santidad es grande su santidad. Y con esto quiero terminar. El temor a Dios va a provocar que tú y yo nos apartemos de toda especie de pecado, que dejemos de hacer todo lo que a Dios no le gusta que hagamos. Y yo quiero preguntarte, ¿estás viviendo en integridad? ¿Estás viviendo bajo el temor de Dios? Cierra tus ojos un momento. Después de ver estos versos, yo creo que muchos, si hoy fuéramos pesados en balanza, nos encontraríamos que estamos absurdamente faltos, absurdamente sobrados. Yo quiero que pienses en tu debilidad, aquello que no le has dado a Dios para que Él repose en ello, aquello de lo que tú te has escudado con gritos, aquellas palabras duras que le has dado a la persona que es igual que tú. Si hoy Dios te pasara una grabación de las cosas que has dicho a lo largo de estos años, palabras ociosas, palabras duras, palabras viles, palabras con las que has atentado aún a la mujer o al hombre de tu juventud, ¿qué le dirías a Dios? Aún a nuestros padres, ¿qué le dirías al Señor cuando Él te dijera, hija, ¿en verdad has honrado? ¿En verdad amas con el amor de Dios? ¿O tu amor es completamente dependiente de lo que recibas? Autoanalízate un momento. ¿Qué es lo que tú le tendrías que decir al Padre? Señor, perdóname porque no soy temeroso de ti. Perdóname porque no he vivido en integridad.
Porque mis ojos, Señor, se han desviado a ver lo que no te gusta. Mis manos, Señor, aún han destruido lo que tú construiste. Yo te pido perdón, Señor, porque indudablemente he errado.